algunos análisis exagerados hablan ya de una nueva 125, reitero. Para mí es un análisis un poco exagerado. Otros quizás hablan de algo un poco más leve, pero sí hacen referencia a los contrapuntos que está habiendo desde distintos sectores, algunos vinculados al campo, a la agroindustria y otros obviamente desde el otro lado, desde el punto de vista ideológico del gobierno nacional. Hay muchos dimes y diretes por los montos de las retenciones y por lo que genera, no solo en cuanto a la economía, sino en cuanto al debate político y económico dentro, reitero, de la política económica justamente del país. Vamos a meternos en este debate como oyentes, como espectadores, pero justamente escuchando una de las voces autorizadas en este sentido. Vamos a recibir a Gustavo Idígoras. Él es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro Exportador de Cereales, que a través de la virtualidad nos está acompañando. Gustavo, Sergio Ferreira es mi nombre, estoy con mi compañero Héctor Galeano desde nuestro programa ATP Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué lectura puede hacer de este panorama que hay respecto de la agroindustria, retenciones, ciertas medidas del gobierno? ¿Cuál es su lectura? No, la verdad que hace una semana, el domingo anterior, nos desayunamos con el cierre de los registros de exportación de harina y aceite de soja. Recordemos que son los primeros productos de exportación de toda la Argentina y además son los número uno a nivel mundial. En nuestro país, sobre todo el complejo agroindustrial de Santa Fe, es el primer exportador mundial de estos productos, que es valor agregado, es empleo industrial en nuestro país. Y empezamos un debate con el gobierno nacional para tratar de evitar esta suba de retenciones que castiga el empleo en nuestro país. Sin embargo, no pudimos prosperar en convencerlos de lo contrario, más allá que le mostramos en los números que el gobierno entre el 15 de febrero y el 15 de marzo ha tenido un ingreso incremental no esperado por precios internacionales por retenciones de 1.330 millones de dólares. Y que podían eso asignarlos a atender algunas de estas urgencias, como es la constitución del Fondo de Estabilización de Trigo, o a otros temas, o si no también en su defecto que pudiera el gobierno abrir nuevos cupos para exportar maíz y trigo, dado que están cerrados, y eso implicaba también por nuestra parte anticipar ingresos por más de 700 millones de dólares en menos de un mes. Es decir, había alternativas para afrontar el objetivo que habían decidido, que era conformar un fondo estatal más allá de los fideicomisos privados, porque recordemos que hoy nos toca administrar el fideicomiso aceitero, que el año pasado ya aportó al consumo nacional 22.500 millones de pesos de subsidios de aceites, y se está constituyendo ahora el fideicomiso de trigo privado para subsidiar la harina, triple cero de 1 kilo, y los fideos secos también hasta el año que viene. Con lo que usted plantea, el escenario está bastante movido y está bastante difícil, está muy tenso, como que cuesta pensar que haya un punto de encuentro, por lo menos en este escenario que usted está describiendo. Hoy hay un nivel de tensión muy elevada, como bien señalabas en la introducción, no solamente como agroindustria, sino también a nivel de productores. Está habiendo muchas asambleas, las entidades de la mesa están analizando medidas. No creo que lleguemos a un nivel de tensión como fue en su momento 2008, pero me parece que hace falta una reflexión de parte del gobierno nacional. El agro es generador no solamente de divisas, sino de empleo en gran parte del país. La posibilidad de exportar también es mejorar el consumo en Argentina para darle más volumen, mejor calidad, y estamos en un momento crítico. Por otro lado también, la guerra entre Ucrania y Rusia, más allá de lo lamentable que es la guerra, irrechazable, también le da a la Argentina hoy una chance de entrar a mercados que antes eran impensados. De hecho, estamos recibiendo pedidos de compra de productos de supermercados franceses que en su vida habían pensado en la Argentina. Hoy Argentina es vista como un país serio y creíble como proveedor de alimentos, y eso es una oportunidad para seguir creciendo en agregado de valor, pero con cierre de exportaciones, suba retenciones, vamos por el camino contrario. Gustavo, ¿cómo le va? Lo saluda Héctor Galeano, un placer hablar con usted. Le quiero hacer un razonamiento probablemente escaso de información, yo soy un interesado en el asunto, no un experto. ¿Cuántas toneladas de trigo, por ejemplo, produce Argentina? ¿20.000 millones puede ser?
No, Argentina produce como en toneladas, 22 millones de toneladas, un año récord de producción. Sí. Somos el país 16º de producción de trigo, pero somos el 5º país del mundo de exportación. Exportamos 14.5 millones de toneladas y el consumo nacional total, incluyendo semillas, otros usos, etcétera, da un total de 7 millones máximo, pero para la panificación son 3.5 millones de toneladas de trigo que se necesita. Ahí está, ese dato justamente el que usted menciona es el preciso, yo le puse varios más, pero eran 22 millones de toneladas. Digo, le hago este razonamiento, más allá que después estemos más o menos, seguro vamos a coincidir cómo funciona el Estado, la dimensión que tiene, los gastos que tiene, probablemente en algo estemos de acuerdo. Pero no es de sentido común y racional pensar, bueno, frente a un aumento del precio internacional del trigo, no es para nada descabellado tener retenciones móviles, volver al 33% histórico, digamos, en función de esa bonanza económica del precio justamente del trigo, en función de proteger el mercado interno y que no se dispare el precio del pan, por ejemplo. Este razonamiento está bien encauzado, le faltan datos. En primer lugar, estamos todos preocupados por el pilar inflacionario en la Argentina, que ahora impacta adicionalmente los precios internacionales. Los precios internacionales no son la causa principal, claramente. Cuando uno ve lo que está pasando en países como Australia, Canadá, que exportan trigo como nosotros, el impacto del aumento de los precios del trigo a nivel mundial significará para esos países un 5% de aumento de inflación en el año. Y nuestro país lamentablemente está con 5% de inflación por mes. Entonces hay muchas otras causas, la política monetaria, la fiscal, la crediticia. Para acceder a un crédito en Argentina, si es que uno accede a un crédito, tiene que pagar una tasa de interés del 54%. Eso significa que cualquier empresa alimenticia va a tener que tratar de marcar sus precios por encima de eso para pagar el crédito correspondiente. Entonces, hace falta una visión integral. Más allá de eso, hoy hay una oportunidad también de tener mayores ingresos. Sin embargo, tanto para el Estado, que recauda con las retenciones y otros impuestos, como para el sector. Sin embargo, las ventas de trigo y de maíz están cerradas. Es decir, hoy Argentina no está capturando los precios. Lo que estamos embarcando hoy en los puertos del Paraná es trigo vendido y comercializado con los precios hace 3 meses atrás, que están muy por debajo de los precios internacionales. Entonces, también tenemos que ver de qué manera eso puede ser una oportunidad. Y con respecto a cómo dar una respuesta a los consumidores, que somos todos en Argentina, por el tema del pan, por ejemplo, más allá del fideicomiso de trigo, que ya le estaba dando respuesta en el fideo seco y en la harina, podría el Estado trabajar directamente con las panaderías, tratar de que aquellas panaderías que mantengan un precio puedan recibir un subsidio acorde. Pero hoy le quiere trasladar a la industria santafesina, a la agroindustria santafesina, dársela ese dinero a la molinería de trigo que entrega la harina de trigo, pero el panadero, cuando recibe esa harina, es solo el 20% del costo del pan. El 80% es alquileres, salarios, servicios, logística, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, inefectiblemente no va a tener otra opción el panadero que trasladar el resto de los costos. Entonces, tendríamos que trabajar sobre eso. O la otra opción, que también sobre la mesa y siempre está sobre la mesa, es, bueno, ya que el Estado está recaudando más por retenciones, va a bajar el IVA de estos productos de la canasta básica por unos meses hasta tanto se supere esta crisis. De hecho, ya la semana pasada el trigo a nivel internacional empezó a bajar porque de a poco están fluyendo algunos embarques de Ucrania y de Rusia. Igualmente vuelvo a insistir en este razonamiento. ¿No podría volver escaso el bien trigo internamente en función de que es conveniente para el empresario, para el productor, ponerlo en el mercado internacional en función del precio alto? ¿Se corre algún riesgo de que sea un bien escaso, siguiendo con el ejemplo del trigo, en función de los precios? Y en función de eso, digamos, insisto con la pregunta, ¿no es de sentido común aplicar retenciones móviles frente a un precio mejor, más retenciones, frente a un precio menor, se bajan las retenciones?
Bueno, esa es una buena pregunta. Vamos a dividirla en dos, ¿no? La primera es, el abastecimiento interno está asegurado todo el año, sí o sí, por una simple razón. Hay una resolución del Ministerio de Agricultura de Nación que otorga cupos de exportación en base con la condición primero que esté abastecido el mercado. El mercado ya tiene más de 8,5 millones de toneladas guardadas para el consumo interno y la molería es el único que está comprando en este momento. La exportación ya no compra más, con lo cual de acá a fin de año está asegurada el abastecimiento. Eso por un lado. Con respecto después al concepto de retenciones móviles, las retenciones móviles fueron rechazadas en el año 2008, tienen un concepto bastante negativo en nuestro país. Esto implicaría, por ejemplo, que nos cobren un IVA diferente de acuerdo al ingreso de cada persona. Probablemente esto tampoco sería una política muy acertada, porque cada productor tiene condiciones de producción distintas en nuestro país. Pequeño productor, mediano, grande, si está cerca o está lejos de los puertos. El precio del trigo, del maíz, por ejemplo, de la soja va variando de acuerdo a muchas condiciones, ¿no? El costo del flete. En Argentina el flete el año pasado aumentó 100%, muy por encima de la inflación. Entonces, un productor de trigo que está a 500 kilómetros del puerto tiene que absorber, digamos, esa diferencia, y si tuviera retenciones móviles también se vería castigado. Me parece que es un mecanismo que en nuestro país, más allá que teóricamente pueda tener un resultado, de acuerdo a la movilidad de los precios internacionales, en nuestro país ha sido duramente criticado. Por lo tanto, no debería ser un bien escaso el trigo frente a una situación de estas características de un buen precio internacional. Totalmente, es así. De hecho, sucedió hace 10, 15 días, por algún efecto también del mercado, alguna parte del mercado que no estaba comprando trigo y hizo algún reclamo al gobierno. En 15 días pudo comprar el doble de lo que necesitaba, porque efectivamente el gobierno está regulando las exportaciones y no hay forma alguna de que no haya trigo para el mercado interno. Entonces la discusión que se plantea es falsa sobre este punto. Sí, sobre este punto es falsa, porque Según hay una garantía. De hecho, el mismo ministro de Agricultura ratifica que hay suficiente trigo para el mercado interno. ¿Cuál es el escenario que ve usted en los próximos días, Gustavo? ¿Cómo cree que se va a desarrollar? Porque recién hablaba de ciertas entidades que están viendo cuál es el panorama. No se descartaba algún tipo de medida de fuerza por parte de algunos partícipes. ¿Cuál es el escenario, según su experiencia, que puede desarrollarse en los próximos días? Sí, por un lado la mesa enlace está haciendo asambleas de productores en muchas partes del país, viendo la posición que tienen. Como hemos visto, es bastante dura la posición de plantear paro agropecuario, movilizaciones, etcétera. Por otro lado, el gobierno está convocando en los próximos días a una mesa de trabajo con los sindicatos, los empresarios, etcétera, para buscar otras alternativas. Así que del lado nuestro vamos a estar participando siempre en toda mesa, pero la verdad que hoy hemos sido severamente afectados por esta suba de impuestos. Gustavo, le agradecemos muchísimo su tiempo y vamos a seguir muy de cerca qué es lo que ocurra con este conflicto que al parecer recién está comenzando, y ojalá que no tenga una escalada que nos perjudique a todos y a todas. Totalmente, por el beneficio de todos y todos los argentinos, creo que vale la pena que el diálogo pueda prosperar. Muchas gracias.